Dios les bendiga, qué bueno encontrarnos nueva vez aquí en su programa Mujeres Arraigadas y con un episodio, el segundo episodio de nuestra serie Restaurando el Altar Familiar. Dios nos ha bendecido de una manera sumamente especial a través de la palabra del Señor y específicamente con esta serie. La semana pasada estuvimos hablando de la oración en las familias y cómo debíamos restaurar ese altar familiar de oración en nuestros hogares. Y hoy no es la excepción. Hoy también vamos a ser sumamente edificadas, pero si todavía no has visto el episodio anterior, te invitamos a que puedas conectarte, escucharlo, compartirlo y poder entonces recibir lo que Dios está hablando a nuestras vidas para este tiempo. Y estamos súper felices y súper emocionadas. Aquí su hermana Tara de Moya, me acompañan mis colegas, mi querida hermana Katy Ramírez. Dios les bendiga. Mi querida hermana Ángela Volques. Dios bendiga. Y una invitada especial. Yo realmente no me creo que ella pueda estar aquí con nosotras. Hace un tiempito lo seguíamos de lejitos, pero hoy la tenemos aquí. Así que queremos que ella se presente, nuestra querida Marlene Luna. Ay, gracias. Yo feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Soy Marlene Luna, soy directora de Pura Libertad, Chica Verdadera. Y parte de las cosas que nosotros hacemos es proveer herramientas a las familias. Así que para mí es un gusto estar aquí, poder compartir sobre estos temas. Soy esposa, soy mamá y sobre todo soy hija de Dios. Y me encanta servir a los demás y en lo que pueda ayudar y más a la familia. Amén, así es. Y no sé quiénes siguen este programa de Chicas Verdaderas, pero si no las has seguido, entonces hoy es el momento de hacer el clic, de suscribirte en el YouTube, en el canal, y también de seguirla en todas las redes sociales. Y yo sé que va a ser de mucha bendición. Así que Marlene, hoy tenemos este tema que es restaurando la relación entre los padres y los hijos. No quisimos ponerlo madre e hijos específicamente porque aunque este episodio es de mujeres, sé que hay muchos padres que nos siguen y que también se quedan con esa disyuntiva de esos cuestionantes que están lidiando con sus hijos en la crianza, que realmente es un reto en este tiempo. Sí. Y más cuando servimos al Señor y queremos que nuestros hijos también dejar ese legado de instrucción bíblica en ellos. Así que el Señor nos trajo a la mente, ¿verdad? Poder trabajar en este mes de la familia sobre eso, de la relación, cómo poder restaurarlo, sobre todo que cada madre vive en etapas diferentes. Puede estar criando niños pequeños o puede estar criando adolescentes y cada etapa es un reto. Sí. Alguien una vez me dijo, niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Pero antes de todo esto, Marlene, nosotros quisiéramos saber cómo nosotros podemos o cómo podemos crear ese vínculo entre nuestros hijos y nosotros. Sí, mira, el vínculo es una conexión emocional que surge entre dos personas y cuando nosotros nos vamos a referir a nuestros hijos, es un vínculo que surge natural, que Dios lo puso ahí. Y es en el momento en que tenemos a nuestro bebé en el vientre, ¿verdad? Donde ya desde que sabemos que estamos embarazadas, ya amamos lo que Dios ha puesto ahí y soñamos con esto y surge ese amor por ese bebé. Y ya cuando el bebé nace, entonces como padres, que somos responsables del cuidado, de brindarle seguridad, de brindarle lo que necesitan, el afecto y todo lo demás, brindarle eso al bebé, ¿verdad? Y eso ayuda a que el vínculo se pueda formar. El vínculo no solamente afectivo, el vínculo emocional, el vínculo espiritual, que creo que es uno de los más importantes porque de ahí se puede desarrollar los demás. Y eso surge ahí. Y por eso me encanta cuando ustedes estaban hablando de restaurar, ¿verdad? A la familia, traer restauración, porque hoy en día en lo que el enemigo quiere hacer es traer división en las familias. Sí. Y surge desde que entró el pecado, ¿verdad? Desde que surge el pecado. Y ver cómo cada día se hace un poco más difícil el criar a los hijos en las diferentes etapas en las que se encuentran.
por cosas que nosotras, en nuestro tiempo de que nuestros padres estaban criando, no nos enfrentábamos a ciertas cosas que hoy en día nuestros hijos están enfrentando o están constantemente expuestos a esas cosas. Entonces, me encanta que estén hablando del tema porque entiendo que necesitamos hombres y mujeres que entiendan que la familia es la que impacta a la sociedad. Y si la familia está destruida, si la familia está desunida, entonces, ¿cómo podemos impactar a la sociedad? Y creo que empieza en la iglesia, con las familias de la iglesia. Así es. No, de hecho, lo primero siempre he dicho, y es que lo que dice la Biblia, lo primero que Dios constituyó fue familias antes que las iglesias. Entonces, ya de ahí, cada iglesia está constituida y formada por familias, por Así hogares. es, así es, así es. No, y realmente las relaciones en este tiempo se están rotas. Vemos la sociedad como está y nosotros decimos, nuestra sociedad necesita como una reforma, como un Martín Lutero Sí. en nuestras iglesias, así nuestra sociedad necesita parejas o familias realmente que impacten. Claro, y todo empieza con papá y mamá. Si papá y mamá están bien, están fortalecidos, pues entonces los hijos se transmiten a los hijos y van a estar bien. Y sabemos que no hay familias perfectas, no hay matrimonios perfectos, Así es. ¿verdad? Sin embargo, tenemos a un Dios perfecto. Y Amén. con la ayuda de Dios podemos lograr trabajar en el vínculo familiar, en el matrimonio, trabajar con los hijos, de tal forma que podamos ser ese reflejo a nuestra sociedad de cambio. Amén. Así es. Entonces, esto nos lleva a una segunda pregunta. ¿Qué tipo de relación entonces puede existir entre los padres y los hijos? O sea, ya hablamos del vínculo, de cómo se crea ese vínculo desde que Dios pone esa criatura en nuestro vientre, pero entonces, ¿cómo yo puedo crear esa relación de ese ser individual que es quizás diferente o parecido a mí, pero que tiene su propio corazón, sus propios pensamientos, un ser completamente independiente? Entonces, ¿cómo yo puedo crear esa relación con mi hijo o mi hija? Sí, mira, cada persona tuvo una crianza, pasó por un proceso de crianza, tiene su historia, porque lo que sus padres invirtieron, lo que mis padres invirtieron en mí, pues entonces yo decido si utilizo alguna de las cosas que aprendí para mis hijas o inconscientemente incluso pongo cosas en prácticas de las cosas que aprendí cuando era pequeña. Así que lo que tú recibes cuando pequeña, eso tú vas a dar, Eso ya sea en sí. el matrimonio, ya sea en tu hogar, sin darnos cuenta. Porque Así surge es. bien sutil. Eso es lo grande. Eso sale. Porque a veces, Sí. bueno, que quizás mi mamá me decía esto siempre, constantemente, y ya en la adolescencia tú no aguantas eso. Pero entonces cuando tú te casas, que tienes tus hijos, tú estás con la misma cantaleta que tenía tu mamá contigo. Entonces, cada uno de nosotros tiene una crianza diferente y formamos a nuestros hijos de forma diferente. Y usualmente lo hacemos de las cosas que nosotros vivimos, las experiencias que hemos vivido. ¿Qué pasa? Que muchas de esas experiencias no son tan buenas y de alguna otra forma marcaron nuestras vidas. Y si nosotros no trabajamos esa cosa, entonces vamos a dar eso a nuestros hijos también. Y van a ser hijos que van a ser heridos, rechazados, dañados también. Entonces creo que por eso es tan importante que Dios sea el centro de la familia, porque cuando nos damos cuenta cuáles son aquellas cosas que en la infancia marcaron nuestras vidas, empezamos a querer y a anhelar que el Señor sane, ¿verdad? Nuestro corazón, para poder ser padres saludables a nuestros hijos, para proveer a nuestros hijos guianza espiritual y que los guíe a la verdad de Cristo. Nosotros constantemente, un padre o una madre que se cierra mentalmente y hablando, diciendo, es que yo soy así, yo nací así y yo me quedo así, porque aquí el que mando soy yo. Es una persona que no está dejando que el Espíritu Santo obre en sus vidas, porque constantemente el Señor quiere hacer cosas nuevas en nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos que somos una obra en proceso, ¿verdad? Que el Señor está trabajando en nosotros, al igual que Él está trabajando en nuestros hijos. Cuando nosotros entendemos esto, entonces
entendemos que hay cosas que yo tengo que soltar y que tengo que dejar. Que si un momento en específico yo no recibí amor de parte de mis padres y me cuesta decirle un te amo a mi hijo o a mi hija, es como algo que tengo que romper con todo esto que yo aprendí anteriormente, quizás a no recibir ese afecto. Entonces, cuando yo conozco y voy conociendo a medida que conozco de Cristo y que conozco ese amor que Él tiene para mí, entonces yo digo, ven acá, ¿por qué yo tengo que repetir la misma historia? Me cuesta decirle un te amo a mi hijo, pero se lo voy a decir. Voy a romper ese patrón, esa atadura, ya digo yo, ¿verdad? Que ya se ha establecido, sí, que viene desde pequeño. Yo vengo cargando con eso desde pequeño y entonces ya ese sistema lo tengo ahí, arraigado a mí. Pero no, yo no quiero eso. Yo quiero repetir, yo quiero hacer que la historia cambie y que no sea la misma historia. Y empiezo entonces a ser diferente y a decirle, Señor, ayúdame. Porque algo que necesitamos entender es que por nuestra propia cuenta no va a salir. No podemos. Nuestra naturaleza pecaminosa no nos empuja a hacer lo que Dios quiere. No colabora. No colabora para nada. Entonces es como un extra esfuerzo que tenemos que hacer para poder hacer las cosas de una forma diferente a como nos criaron. Y si yo me pongo a preguntarles a ustedes cosas que ustedes quizás escuchaban de sus abuelos, ¿cómo era que corregían? ¿Cómo era que trataban de disciplinar? Un cucharón en mano. Con una chancleta. O como decía, me decía mi abuela que sus padres, cuando pasaba algo, le ponían unos guayos en la rodilla y lo ponían con una piedra en la cabeza. Exacto. Entonces, esos son modelos de disciplina que tuve, que hubo una generación que fue impactada por este tipo de disciplina y que hoy en día quizás le cuesta disciplinar de otra manera o en amor, o quizás trata de hacerlo diferente, pero le cuesta. Así es. Bueno, yo conocí un caso de un amigo que él decía, su papá era maestro, y allá en el interior donde vivían, había como un árbol grande en el sector, y su papá lo amarraba con lazos. Y ahí todo el que pasaba lo veía amarrado a él ahí en el árbol. Entonces él tiene una niña y él decía que él no le gustaba corregir porque cuando iba a corregir que se iraba mucho, se acordaba de todo eso. Él no quería repetir como esas conductas con su hija. Y ahí tú hablabas de romper el molde, romper los patrones negativos, Sí. porque lo positivo hay que seguirlo, Sí, ¿verdad? claro. Con el legado. Pero esos negativos, porque realmente hieren, destruyen emocionalmente. Y si no lo rompemos ahora, mañana lo podemos repetir con nuestros hijos, nuestros hijos repetirlo con sus hijos. Es así. Entonces, qué difícil. Ahí, Tara, es donde uno tiene como que tener conciencia de lo que está mal. Claro. Porque muchas veces vemos padres que entran en esa forma de negación. A mí me criaron así y yo soy bueno y mira cómo y yo no soy malo y yo no soy un delincuente y por eso es que yo soy así. Entonces, si nos acomodamos a ese patrón, a esa forma, no vamos a romper ese ciclo que ha sido dañino para nosotros. Pues si nosotros reconocemos desde la temprana edad, más preferiblemente cuando nuestros hijos son pequeños, lo que no está bien en nosotros, entonces nosotros vamos a tomar la actitud correcta. Es así. Y vamos a ir a Dios, como tú dices, porque nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos. Claro. Y no existe un manual para padres. No existe. Pero Así sí es. tenemos la palabra de Dios, que es Así nuestra es. guía, que a medida que conocemos el carácter de Dios, a medida nosotros nos vamos dando cuenta de aquellas cosas que el Señor necesita cambiar en nosotros. Entonces, yo pienso que nosotros yo como mamá, mi deseo es constantemente estar aprendiendo, tener como mi mente abierta a aprender lo que Dios quiere enseñarme. Porque muchas veces nos encerramos en eso, como mencionabas, y decimos, no, pero es que yo soy así, y ahí me quedé. Y eso así fue que me enseñaron a mí, y yo estoy bien, y estoy haciendo Aparentemente, no está bien, pero se siente bien. Exacto. Y ahora, que los muchachos de ahora, la forma en que hay que tratarlos, entonces tenemos que volver a los tiempos de antes, la forma en que se corregía antes, la forma en que se hacía antes, y no necesariamente es eso, o sea, es
tener nuestro corazón abierto a aprender, a educarnos como padres. ¿Por qué? Porque así como cuando nos estamos preparando las madres, ¿verdad? En el proceso de embarazo y todo, que empezamos a leer libros para conocer esta etapa del embarazo. Que empezamos mucho YouTube, mucho video como para ver cómo es el proceso, ¿verdad? Empezamos a estudiar esto, a conocer qué es lo que ocurre, cuáles son los cambios que ocurren, que cuando el bebé nace, qué tengo que hacer. Empezamos a escuchar el consejo de lo que me dice mi mamá, de lo que me dice la abuela, aunque de vez en cuando uno escucha tanta cosa que uno, ¿verdad? Pero de alguna u otra forma le interesa, sale ese interés en uno de conocer en la etapa en la que uno se encuentra. Cuando los niños van creciendo, como que uno como papá pierde ese interés. Y yo pienso que no. A medida que nuestros hijos van creciendo en las diferentes etapas en las que se encuentran, nosotros como padres necesitamos leer, necesitamos estudiar el tema. ¿Qué ocurre cuando mi niño va a transicionar de la infancia a la adolescencia? ¿Qué pasa con ellos? Nosotros hemos pasado por ahí y nosotros sabemos que la adolescencia no es fácil. Entonces, eso de documentarse. Exacto, necesitamos documentarnos, necesitamos conocer y sobre todo, si Dios te ha puesto en una iglesia local y ha puesto personas, familias que ya, por ejemplo, tienen nietos. Son familias que tú estás viendo frutos en ellos. Oye, siéntate y escucha. Sí. Escucha el consejo. Eso es como Tito. Exacto. Es que las más ancianas enseñan a las más jóvenes. Pero es que también en la época, o sea, en la actual, debemos ser flexibles a escuchar. Claro. Que es lo que menos... Que usualmente uno se cierra. Exacto. Como que uno cree que lo sabe todo. Ajá, es que no, que ya las cosas han cambiado. Exacto, ya las cosas no se pero debemos escuchar. Pero ahí es donde uno ve el extremo, que todo extremo es dañino, porque la crianza pasada tuvo sus partes positivas. Sí. Tuvo sus partes negativas, pero esta crianza de ahora también es lo mismo. Tiene partes positivas y tiene partes negativas, en el sentido de que tal vez hay mucha permisividad y no se le enseña al niño muchas veces hasta dónde debe llegar. Los límites. Porque los límites, entonces, como que es el extremo. Claro. Todo es lo extremo. Que es un problema realmente. De hecho, todo lo que pasa en nuestro alrededor es el extremo de las cosas que hacemos. Sí. No podemos irnos ni tan lejos, pero ni tampoco, o sea, es algo medio. Y la Biblia habla de eso, del equilibrio. De que lleva, exacto, de esos equilibrios. Exacto, de que, porque hay estilos familiares, hay familias que son autoritarias, como mencionaba, o que se van al extremo de permisividad, de no poner límites. Y eso empieza desde pequeñito. Entonces, si tú te vas a esa historia familiar, tú puedes evaluar y darte cuenta de que quizás esos padres fueron criados por padres que eran similar. Entonces, por eso que digo que es tan importante examinar y decir, ¿cómo yo estoy criando a mis hijos? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy repitiendo la historia? ¿Hay cosas que necesito cambiar mientras crío a mis hijos? Y examinar tu historia familiar. Yo, aparte, se me olvidó decir que yo soy psicóloga clínica. Entonces, cuando llega un paciente, una familia que está rota, lo primero que uno tiene que hacer es evaluar la historia familiar, porque eso te va a arrojar mucha información valiosa. El por qué son así. El por qué son así, qué está pasando. Mamá viene con una historia diferente a la de papá y ambos vamos a criar a este bebé. Entonces, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo en cuáles cosas vamos a hacer juntos, unidos, para guiar al bebé, al bebé que Dios nos ha encomendado, y cuáles son aquellas cosas que definitivamente no vamos a hacer? ¿Cuáles patrones hay que romper? ¿Y cuáles patrones hay que romper? Toca esa parte, porque nosotros hablamos de la relación entre padre e hijos, pero para tener esa relación, ese vínculo, mencionas a mamá y a papá. Claro. Entonces, muchas veces cada uno aporta lo que trae al niño, pero algunas veces no se ponen como de acuerdo para converger en cómo vamos a criar. O sea, yo vengo con esto, tú vienes con esto, pero ¿qué no queremos traer hacia nuestro pequeño, nuestra pequeña? Sí. Y todas esas cosas influyen en el hogar. Entonces, me encanta esa parte que tocas. Y eso es súper fácil. Lo voy a explicar por qué. Cuando tú estás en un trabajo o en una empresa, ¿verdad? Tú tienes que conocer cuál es la visión de esa empresa, tú tienes que saber cuál es la misión, cuáles son las reglas a seguir.
Y a veces uno piensa como que el sentarse a hablar con tu pareja acerca de el negocio familiar, vamos a decirlo así, Sí, la empresa. como que es una carga, es como algo, o sea, es una responsabilidad que no corresponde, pero como que le cuesta a la familia verlo así. Es más fácil quizás sentarte y resolver un problema de la empresa que quizás resolver un problema en casa, ¿verdad? Entonces yo pienso que eso es fácil, es sentarte con tu esposo o tu esposa y vamos a hablar del tema de nuestro negocio familiar. ¿Cuál es nuestra visión como familia? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde queremos apuntar a nuestros hijos? ¿Cuáles son las necesidades de cada uno? Yo tengo 2 niñas. Cada una tiene personalidades diferentes. Cada una de ellas tiene necesidades diferentes. De la forma en que yo corrijo a una, tengo que corregir a la otra totalmente diferente. Entonces, eso es algo de 24/7. Eso es ponerme de acuerdo. Primero orar y pedirle dirección al Señor. Y ponerme de acuerdo con mi esposo y decir, ok, ¿cuáles son las cosas que nosotros queremos ver en nuestra familia? ¿Qué cosas podemos ver en el corazón de mi hija? Lisbeth, que Lisette quizás ya tenga esa área fortalecida, pero necesitamos guiarla en esta área. ¿Cómo podemos manejarnos tú y yo para poder trabajar en equipo? Que no es solamente la mamá, que somos un equipo y que papá tiene que estar presente y ser parte del proceso de crianza, porque eso se ve mucho en nuestro país. Bueno, sí. Papá trabaja, la mujer se encarga de la casa, pero entonces hoy en día también la mujer está trabajando. Entonces, hay muchos factores que hoy en día están involucrados en la sociedad que de alguna otra forma está introduciéndose a la familia y trayendo esas divisiones, ¿verdad? Mira que la enseñanza es contracultural en ese punto, porque Dios llama a papá al cuidado. Sí. Y entonces nosotros enseñamos en este lado de la sociedad que es mamá la carga. Dios tiene en la mente que es papá. En Efesios 6:4 lo dice. Porque esa palabra en hebreo es Peter, que es padre, progenitor, no dice madre, sino padre, que deben tener el cuidado de sus hijos. Y que la idea de Dios es totalmente diferente, pero que nosotros la sacamos a Dios del escenario realmente. Y que el padre es el reflejo de Dios en la casa. Exactamente. Cuando establece el orden sacerdotal en el hogar. Por eso es que el enemigo está atacando tanto a los hombres, desvalorizándolos, haciendo que quizás no entiendan su rol y el papel que necesitan tomar en el hogar. Pero los padres son tan importantes en la familia. O sea, si hay un hombre que nos está escuchando ahora mismo, nos está viendo, o sea, necesitas entender que Dios te ha dado una responsabilidad en tu casa de ser esa persona que de alguna otra forma hace que tus hijos puedan ver a Cristo reflejado en ti. Y llegan, yo he tenido casos donde he recibido pacientes que de alguna otra forma no se pueden relacionar bien con Dios por heridas que han tenido de sus padres. Entonces, por eso es que papá es tan importante en el hogar. Brinda seguridad, ayuda a que la identidad del niño sea fortalecido. Pero lo que más me encanta es que la forma en que papá trata a mamá da influye un mensaje a los hijos. Sí. Aún sin hablar. Exactamente, aún sin hablar. Y eso brinda seguridad a la familia. Yo recuerdo que cuando mi niña estaba pequeña, y aún todavía lo hacen, cuando mi esposo venía y me abrazaba y nos poníamos como así, ellas venían, o sea, yo lo agarraba por aquí y él me abrazaba, ¿verdad? Ellas venían y se ponían en el centro y nos miraban así como que felices, emocionadas, contentas. Y yo decía, wow, mira cómo eso, el simplemente que él me dé un abrazo, eso hace que ellas se sientan seguras y se sientan hasta amadas. Entonces, el trato de mamá y papá. Y mañana, perdón, Marlene, van a buscar eso en la pareja. Claro. Sí. ¿No? Y estudios realmente, ahora ella hablando de eso, reflejan que cuando papá y mamá se están más unidos, los hijos si tienen cualquier enfermedad sanan más rápido, se sanan mejores, porque hay una buena relación entre papá y mamá. A lo contrario, cuando no hay una buena relación, los niños como que toda su vida es manga por hombro. Exacto. Incluso, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero también cuando hay alguna discusión entre papá y mamá o conflictos,
eso se percibe en el hogar completo. Aunque uno trate de hablarlo escondido, uno trate de resolver los problemas, se nota. Se nota y el ambiente se siente diferente en casa. Y los niños se sienten, tú lo ves apagados. Y tú lo ves como un poquito angustiados o preocupados por la situación. Y entonces puede empezar el tira y jala de, dile a papá, mamá, y mamá le dice, no, dile. Entonces empieza ese tira y jala. Y eso trae de alguna forma inseguridad en nuestros hijos. Entonces, por eso es que es tan importante invertir en tiempo de pareja. El que el matrimonio invierta en esto. ¿Por qué? Porque cuando llegan los hijos, muchas veces ponemos a un lado el matrimonio. Y el matrimonio es lo que ayuda a que nuestros hijos sean saludables. El anclaje. Exacto, si el matrimonio no está bien, entonces la familia no está bien. Así es. El pastor dice que de este lado de nosotros pasa eso, que cuando lleguen los hijos, ya la esposa, los que tienen, claro, se casan con sus hijos. Sí. Y sacan. No, y es algo tan sutil, que surge tan sutilmente, que uno ni cuenta se da. Y yo puedo decir, o sea, siendo honesta y abriendo mi corazón, a mí me pasó. Cuando yo tuve a mi primera bebé, o sea, yo me enfoqué tanto en mi bebé y en el cuidado y todo. Y mi esposo no era que él estaba siendo descuidado, o sea, yo preparaba cosas, pero ya no era igual que cuando estábamos nosotros dos solos. Entonces, yo recuerdo que aunque mi esposo me admiraba y apreciaba todo lo que yo estaba haciendo y el esfuerzo que yo estaba haciendo con mi bebé, yo recuerdo que en un momento, yo en mi tiempo a solas con el Señor y evaluando, yo diría pidiéndole al Señor que evalúe mi corazón y hablando luego con mi esposo, me di cuenta de que lo había descuidado. Y yo tuve que ir y pedirle perdón y decirle, mi amor, perdóname, porque inconscientemente yo estaba tan involucrada en la bebé y en todo lo que ella necesitaba. Pero, ¿y tú? Y pudimos hablarlo y entonces ahí viene la cosa donde antes quizás no era así porque surgía natural, pero ya necesitábamos agendar los momentos en que íbamos a tener tiempo entre nosotros, a salir, a dejar la bebé con una persona que pueda cuidarla de confianza y nosotros tener nuestro tiempo. O sea, ya había que agendar esos momentos también para que yo no me enfocara simplemente en mi bebé, porque puede surgir nuevamente sin darnos cuenta y olvidar esos detalles y que mi esposo entonces cambiara algunas cosas y decirme, pero mira, vamos a hacer tal cosa espontáneamente, ¿verdad? Entonces, es algo complejo, pero cuando nosotros somos conscientes de que papá y mamá necesitan estar bien y que necesitamos invertir en nuestro matrimonio para estar fortalecidos y entonces guiar a nuestra familia, entonces empezamos a dar los pasos que necesitamos dar para que eso surja. Amén. Ahí es donde se le da como a cada persona su lugar. Exactamente. Porque ahí es donde la persona, muchas veces las madres se equivocan, que si le dedican su tiempo al esposo, le están fallando a los hijos. Pero no es el mismo amor, no es lo mismo. Exactamente, no es lo mismo. Y eso fue con la primera, pero cuando llegue el segundo. Llega el segundo y llega el tercero. Y cuando el segundo y el tercero llegan juntos, como en mi casa. Más intencional todavía. Y comienzan a reclamar que estoy yo aquí, mami, estoy aquí, entonces tú estás pendiente a los otros dos. Sí, y bueno, a mí me pasa que como yo tengo 3 y como Marlene decía, cada uno tiene su personalidad diferente. A veces incluso nos inclinamos en uno de ellos, porque quizás es el más afectivo, porque quizás es el más obediente, y entonces vamos inconscientemente, porque no es intencional, ninguna mamá quiere intencionalmente como obviar a uno de sus hijos. Pero entonces te concentras en uno y los otros comienzan a portarse más mal para llamar la atención. Entonces eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo yo puedo entonces saber que yo estoy teniendo una buena relación con mis hijos? ¿Cuáles son esos indicadores, Marlene? Yo te voy a empezar mencionándote cuáles son aquellas cosas en las que tú te puedes dar cuenta que la relación con tu hijo no está bien o con tu hija. ¿Ok? ¿Y qué tal si vamos desde la infancia? Cuando tú ves que hay un niño, vamos a decir de la edad de 3, 5 años, que ya están en la edad preescolar. Cuando tú ves que hay mucha rabieta
que es normal en esa etapa, pero déjenme decirles que hay rabietas que son extremas, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando tú ves que hay rabieta por cualquier cosita, tú tienes que examinar y darte cuenta qué está pasando. ¿Cuánto tiempo estoy pasando con mi hijo o con mi hija? ¿Estoy jugando con ellos? ¿Estoy pasando tiempo de calidad con ellos? O sea, tú puedes notar realmente cuando hay un cambio en la vida de tu hijo, cuando tú inviertes tiempo. Y yo estuve por un tiempo trabajando en una escuela como consejera escolar y yo pude identificar mucho eso, o sea, vivir eso presencialmente cuando yo veía que muchos de los niños que tenían situaciones emocionales y de conducta, mucho de ello era porque papá y mamá no estaban tan cerca de ellos. Usualmente la nana estaba al cuidado del niño o la abuela o otra persona que no son los padres. Y entonces los niños carecen de ese afecto, de ese sentir que pertenezco a una familia. Entonces, cuando un niño no recibe eso, empieza a reaccionar en esa edad con rabietas. Pero ya mientras va creciendo y va desarrollándose, entonces empieza, cuando tú ves que tu hijo quizás siente como que no quiere estar tan cerca de ti, porque ya hay otras cosas que ocupan su tiempo, como la tablet o un celular o amistades también, ¿verdad? Ya eso, que no quieren, que sueltan eso y se ponen a llorar como si fue que le quitaron la vida. Ay, sí. Entonces ya ahí hay una situación, pero grande que necesitas trabajar. Y si los otros días me dijo una amiga, mira Marlene, porque llegué y veo que todos los niños tienen el celular y entonces yo voy y me acerco a ellos y le digo, mira, ven, préstame atención, ven, vamos a jugar aquí, qué sé yo. Y el niño, ay no, mira, tú le quitas ese celular y él se va a poner grave, como si lo estuvieran matando. A ese niño hay que trabajarlo, dice ella. Pero la realidad es, ¿quién le da el celular? Mamá o papá o quien está al cuidado de él. Entonces mamá y papá tienen la autoridad de quitarlo. ¿Verdad? Es retirarlo y sustituirlo. No es de que yo te quite el celular, es sustituirlo por actividades donde yo como mamá y como papá estemos involucrados en la vida del niño y que el niño no tenga la necesidad de tener una tablet, tener un celular, porque estoy pasando tiempo con mamá y papá. Y eso es lo más valioso. Si nosotros nos ponemos a evaluarnos, nosotras mismas, ¿qué es lo que más tú valoras en ese tiempo de la infancia? Cuando tu papá y tu mamá pasaban de alguna otra forma un tiempito contigo, sí, o la persona que era tu tutora. Yo recuerdo en mi infancia que mi papá nos sacaba al mirador los fines de semana con hermanos de la iglesia y nos íbamos a jugar béisbol ahí en el mirador. Y ese tiempo, no había celular para ese tiempo, sí, así que lo teníamos a él presente en ese momento. Y que pudiéramos compartir y jugar juntos y disfrutar juntos. Llegar a la casa, tener un tiempo devocional sin distracción de esos aparatos. Yo recuerdo que en ese tiempo empezaba a existir el beeper. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Me mandaban mensaje. Pero no era tan intenso como hoy en día. Entonces, tenemos que identificar cuáles son esos distractores que están de alguna otra forma distrayendo la atención de nuestros hijos en nosotros y la de nosotros en nuestros hijos. Entonces, yo diría que una de las cosas sería eso, poder identificar esas cosas. También la falta de comunicación, cuando tú ves que tu hijo no se abre a ti, que surge más en la etapa de la adolescencia, porque en la infancia los niños te están haciendo muchas preguntas, sí, y te cuentan de todo. Mami, tú no sabes que pasó esto y que abuela y que lo otro, pero ya cuando van en la etapa de la adolescencia, ya las palabras son más cortas. Pero nosotros podemos darnos cuenta si está pasando algo con nuestros hijos hacia nosotros. Si tú ves que no muestra interés por las cosas que suceden en la casa, si tú ves que constantemente está encerrado en su habitación y no quiere cooperar o salir, o tú le pides algo y la forma en que reacciona es con palabras agresivas, entonces ya tú te das cuenta de que el vínculo se está rompiendo o está roto ya. Y puede surgir por heridas del pasado que no han sido sanadas, o sea que pasó algo entre mamá e hijo o papá e hijo y no fueron solucionadas en casa. Entonces el enemigo empieza a crear ese rencor en el corazón de los hijos contra los padres.
y entiendo que esas son causas también que pueden de alguna otra forma romper esa relación. Entonces ahora voy a decir algunas cosas que sí podemos hacer para, ¿verdad?, mejorar esa relación con nuestros hijos. Yo pienso que una de ellas es, como dije, identificar cuáles son aquellas cosas que de alguna otra forma afectaron que la relación con nuestros hijos se rompiera y pedir perdón. Yo diría que eso es lo que más nos cuesta a nosotros como padres, porque es reconocer que hice algo que no estuvo bien. Y es tan simple como que si hubo una situación entre mi hija y yo, y yo sé como autoridad, ¿verdad?, que ella lo hizo mal, pero mi reacción fue muy mala. O sea, vamos a decir que le grité. Y ella empezó a llorar. Lo estoy diciendo, pero a mí me pasó. Déjame contarlo como mi testimonio, ¿verdad? A mí me pasó que mi niña hizo algo y yo le grité y le grité, aunque mi esposo dice que yo no sé gritar, pero le grité y yo sé que la forma en que yo le hablé no fue la correcta. Y nada, me fui de ahí, ella estaba llorando y yo recuerdo que el Espíritu Santo, por eso es que necesitamos al Señor en nuestras vidas, porque Él es quien nos convence de que cuando hacemos algo mal. Y yo recuerdo que en ese momento, entonces uno se piensa como sentí culpable, lo hice bien, lo hice mal, la estoy guiando bien, la corregí bien. ¿Qué fue lo que hice, Señor? Y entonces el Señor me dijo, ve, pide perdón. Y cuesta. Pero las veces que yo he hecho eso con mis hijos, o con mi hija, las dos, me he dado cuenta de la forma en que ellas extienden gracia y misericordia hacia mí y me aman más, me aprecian más. Entonces yo recuerdo acercarme a ella y decirle, mi amor, perdóname porque no debí de hablarte de esta forma. Sí lo hiciste mal, pero la forma en que yo te hablé no fue la correcta. Y entonces yo procuro que cuando estoy disciplinando a mis hijos, yo terminar con un te amo o con un abrazo. Y ustedes dirán, pero ¿y cómo así? ¿Eso no es la ñoña o no? Yo pienso que no, porque si nos damos cuenta de cómo Jesús nos corrige a nosotros. Sí. Con amor. Y al final, él porque nos ama nos corrige. Y al final, Él extiende su gracia y su misericordia hacia nosotros. Y eso es lo que nos hace amarlo más. Esa gracia que no merecemos, ese perdón que no merecemos, Él nos extiende eso a nosotros. Y eso hace que yo quiera estar más cerca de Él. Y es lo mismo que produce eso en nuestros hijos cuando nosotros pedimos perdón. Esa gracia, ese te amo más, porque no merezco esto y tú me estás dando ese amor incondicional, por ejemplo. Esté teniendo sus manos. Tú sabes que cuando uno como padre le pide perdón a sus hijos, de alguna manera los hijos ven que los padres son vulnerables también. Que nos equivocamos. Porque muchas veces hay padres que la impresión que le dan a los hijos es que ellos no se equivocan, que lo que ellos dicen eso es, y aunque estén equivocados no salen de su forma. Sí. Entonces al final cuando tú te acercas al niño o al hijo, porque por ejemplo yo tengo hijos adultos, muy grandes ya, y todavía yo estoy constantemente en ese proceso de muchas veces, muchas áreas que hay que restaurar. Ajá. Pero cuando yo he escuchado de los hijos míos decir de que mami cuando hace algo, ella lo reconoce. Y tú ves el cambio. Entonces, cuando el niño ve que el padre pide perdón, pero que también ve el cambio, abre una forma de que el niño dice, wow, yo puedo acercarme a mi papá, porque mi papá también, yo voy a fallar, voy a pedir perdón, pero mi papá también falla y pide perdón. Pero también eso le da una lección a nuestros hijos, de que ellos tampoco son perfectos y que cuando suceda algo, ellos pueden venir también y acercarse y pedir perdón y decir, yo no lo hice bien. ¿Pero por qué? Porque ven ese modelo en mamá y en papá que reconocen sus faltas, que reconocen sus errores. O sea, nuestros hijos tienen que vernos a nosotros también confesar nuestros pecados en un sentido, ¿verdad? La forma en la que estamos luchando y que necesitamos de Dios. Ellos necesitan ver eso, porque de la misma forma que le enseñamos, ellos van a saber que hay un Dios que perdona, hay un Dios que redime, hay un Dios que transforma. Entonces, yo diría que el perdón, también buscar la forma de comunicarnos constantemente con ellos.
hablarle de nosotros. Cuando nuestros hijos vienen del colegio, usualmente nosotros les decimos, ¿cómo te fue? Y cuéntame, y esto, lo otro. Pero a veces nosotros no contamos sobre nosotros. Entonces, cuando tú vas a tener una conversación con una amiga, tú no solamente esperas que ella te cuente todo a ti, tú quieres también contarle a ella para que puedan tener esa conversación. La conversación y a veces eso nos surge así con nuestros hijos. Entonces, si queremos tener una comunicación de confianza y abierta con nuestros hijos, nosotros necesitamos hablarles de las cosas que vivimos. Ay, hoy estoy cansada, en el trabajo pasó esto y esto. Y no hay que dar tantos detalles, pero que ellos sientan que son parte de lo que nosotros hacemos también, que son parte de la historia. Y sobre todo, que pongamos a un lado nuestros celulares cuando nuestros hijos están hablándonos. Una vez yo tenía el celular y yo estaba trabajando, haciendo un mensaje, mandando un mensaje, y mi niña viene y se me acerca y me dice, mami. Y yo, dime, mi amor, pero yo estoy mirando el celular. Y ella dice, mira que esto y que lo otro, pero escucha. Pero ella sabe que yo estoy escuchando y yo la estaba escuchando, pero el escucha que ella quería en ese momento era mírame. O sea, ella quizás no lo expresaba con eso, pero ella decía, escucha, mami, escucha. Y entonces me decía, yo la miré, puse eso al lado y ahí ella vio que realmente yo le estaba prestando atención. Y nosotros como adultos somos así también. Cuando una persona te está hablando, tú quieres que te vea a los ojos, que todos sus sentidos estén, ¿verdad?, prestándote la atención debida. Nuestros hijos también merecen eso, que le prestemos ese tipo de atención, porque al fin y al cabo van a interpretar que realmente no le interesa. No, así es. Eso es así. Y bueno, a mí me ha pasado también, de hecho, yo he tenido que trabajar eso. Yo trabajo desde casa y trabajo mucho con la computadora, trabajo mucho con el celular y a veces están ellos los tres, mami, para aquí, mami, para allá. Y yo me quiero volver loca, o sea, literal, yo me quiero volver loca, pero he tenido que aprender esa parte y he tratado de trabajarlo. Que aunque yo esté mirando el celular y me está diciendo algo, o sea, notar, enfócate que tu hijo te está hablando, porque es algo importante. Sobre todo porque ya que estamos hablando de restauración de la relación, vemos muchos hogares donde esa relación está rota, está dividida, precisamente por todos esos indicadores que tú has mencionado. Entonces, llegan a la adolescencia y ahí queremos que nos hablen, ahí queremos que nos cuenten, pero ya es tarde para ablandar habichuela, como dicen por ahí en buen dominicano. Entonces, si ya, Marlene, yo estoy en esa etapa donde por X razón yo vi todos esos indicadores y se rompió completamente la relación de mi hijo conmigo, ya sea en cualquier etapa, ya sea la adolescencia, ya sea incluso la adultez, porque hay adultos que no quieren hablar con su mamá y con su papá por cosas que pasaron en su infancia, por esos traumas. Entonces, si estamos en ese punto, si hay alguien en la audiencia y que está en ese punto y se está preguntando ahora mismo, entonces, ¿cómo yo puedo restaurar esa relación conmigo? Mira, yo diría que lo primero es ver en la etapa, ¿verdad?, en la que está el niño. Si es en la etapa de la adolescencia, que usualmente surge en esa etapa, cuando hay ese distanciamiento, ¿verdad? Porque el niño está buscando la independencia, está más prestándole atención a lo que los amigos pueden decir y todo lo demás. Yo diría que cuando eres consciente de que hay una situación, lo primero es orar. Orar por ti, por tu corazón, que el Señor examine tu corazón, cuáles son aquellas cosas que yo como mamá y como papá necesito cambiar, y también orar por el corazón de tu hijo. Identificar cuáles son esas cosas con las que tu hijo está luchando, si es con la mentira, si es con la agresividad, si lo que sea que tú hayas identificado, y orar por eso, orar constantemente, porque el Señor puede ir obrando y trabajando en eso que tú le estás pidiendo al Señor que haga, ¿verdad? Y Él sabe, y Él conoce a tu hijo, o sea, Él sabe cómo trabajar en ese corazoncito. Entonces yo diría que otra forma, ya cuando eres consciente de la situación, si hay una situación que es muy fuerte y que por más que tú has intentado y has dado pasos para que se solucione, busca una ayuda. Ya sea de tu pastor, ya sea de un profesional, psicólogo cristiano, consejero cristiano, busca consejo, busca ayuda para restaurar esa relación, porque hay veces que se necesita otra persona que pueda mediar con la situación.
Pero si es algo que se puede manejar en casa, yo diría que empezar a reconocer cuáles han sido las faltas o lo que ha sucedido y decir, mira, yo reconozco que no lo he hecho bien como mamá o como papá, que no he puesto límites claros, no he cumplido con tal cosa, no he hecho esto, no te he dado el afecto que necesitas porque me cuesta. O sea, ser honestos y sinceros con nuestros hijos y decirles, yo quiero pedirte perdón por esto. Y entonces esperar y recibir una respuesta. Quizás no sea una respuesta que nosotros queremos escuchar, porque a veces están muy heridos. Y eso es un proceso, o sea, no es que sana de una vez, sino que el Señor va a ir trabajando poco a poco en ese corazón. Y yo diría, padres, no pierdan la esperanza de que el Señor está obrando. Y si está en casa, yo diría que si está en casa hay esperanza. O sea, si está ahí más cerca de ti, hay esperanza de que esa relación pueda reconstruirse. Porque entonces cuando te das cuenta empiezas a hacer cosas diferentes. Si ya has hablado, has pedido perdón y recibiste el perdón de tu hijo, entonces empieza a cultivar esa relación. ¿Y qué se necesita para cultivar esa relación? Se necesita tiempo, se necesita esfuerzo de tu parte, se necesita una disciplina, límites, pero sobre todo afecto, amor, palabras de afirmación. Si nos vamos al ejemplo de Jesús, Jesús es el mejor ejemplo de relación. Cuando él hablaba, pero yo estoy segura que él miraba a los ojos. Cuando había una persona enferma, él le hacía toque físico y tocaba. Porque eso cuando tú tocas a una persona, eso crea una conexión. Sí. Afirmaba con sus palabras. Sus palabras eran en amor y con gracia. Entonces, cuando nosotros hacemos eso con nuestros hijos, empieza a crear ese vínculo, a fortalecer ese vínculo, a tener, por ejemplo, yo tengo 2 niñas, entonces cada una yo mencioné que es diferente. Yo tengo que tener tiempos con cada una diferentes y tiempo en conjunto también en familia. Entonces, es un desafío, pero a la misma vez es una responsabilidad y un regalo que el Señor nos ha dado a nosotros, a todas las personas que pueden ser padres y tienen hijos. Dios nos da ese regalo para que nosotros podamos invertirnos en ellos y dejarles un legado que va a pasar de generación en generación. Y es como, y bueno, le vamos a entregar eso a Dios, porque cuando nosotros vayamos al cielo, ¿qué el Señor nos va a preguntar? ¿Qué tan... ¿Cómo administrarse tu hogar? Pero tampoco de que cuántos títulos ganaste, No. ¿Cuántos títulos? No, en tu casa. Mi esposa siempre me recalca una y otra vez, me dice, oye, el primer ministerio no es Chica Verdadera, no es Pura Libertad, es mi familia en casa, porque ahí es donde empieza todo. Donde ahí es se donde está el crean las fundamento. experiencias también para tener la propiedad para hablar. Exacto, y para lo que vamos a reflejar afuera. Y a veces lo que uno trata de hacer es que afuera yo soy una gente y adentro de casa soy otra. Y nuestros hijos ven eso también. Entonces necesitamos ser en casa lo que soy en la iglesia, lo que soy en el trabajo, y que nuestros hijos vean esa integridad. Y apuntarles a ellos a Cristo. Entonces yo pienso que si hay una mamá que está pasando por ese proceso donde hay una relación rota, el primer paso, pedir perdón. El segundo, reconocer cuáles son aquellas cosas que necesitas trabajar y cambiar, y que lo expresen a sus hijos y que pongan, como que armen un plan de acción. Ok, esto es lo que vamos a hacer en casa. Vamos a hacerlo diferente. Yo voy a tratar de salir más temprano del trabajo, o yo voy a tratar de buscar la forma de que podamos tener tiempos juntos que sean constantes. Ya las familias no se sientan en la mesa a comer como antes o a tener esa cena familiar. Vamos a hacerlo diferente. Entonces, crear cosas que le funcione a la familia, porque cada familia es diferente, que le funcione a tu familia. Y aquellas que no funcionen, pues la pone a un lado y sigues probando qué cosas pueden funcionar en casa. Así es. O sea, yo siempre digo, Tara, que Dios siempre está dispuesto a restaurar. Que nosotros muchas veces somos los que ponemos como la pared para que no pase eso. Sí. Pero que
yo creo que lo que más anhela un hijo es tener una buena relación con sus padres. Sí. Pero a veces los padres no colaboran o no colaboramos en el sentido de que muchas veces no nos ponemos en el lugar del muchacho porque entramos en esa negación y en esa justificación interna de que yo no he sido malo, yo he sido bueno. Sí. Entonces muchas veces entramos en victimización también. Sí. Ay, ¿por qué mis hijos me tratan así? ¿Por qué mis hijos? Como tú decías, vamos a la raíz, vamos a lo profundo y vamos a entender que a mí me conviene que mi familia sea restaurada. Claro. Yo tengo que ser intencional, o sea, yo tengo que ponerle mi parte. En unificar yo, o sea, me debe interesar, yo debo ponerle mi parte, yo debo esforzarme, porque me conviene que mi familia esté en paz y no en caos. Pero también ahí cuando tú mencionas eso, hay un asunto, porque para una reconciliación se requiere que la otra persona también esté dispuesto a reconocer y a entender que también necesita poner su granito de arena para que las cosas cambien. Entonces vamos rapidito, yo sé que por el tiempo, pero imagínate, ya tus hijos son adultos, ¿verdad? Sí. Entonces, hay personas, como tú mencionabas, que son adultas, que tienen la relación con sus padres, que está totalmente destruida y rota. Lamentablemente, si eso no se sana, eso pasa de generación en generación. O sea, eso yo transmito eso a mis hijos. Entonces, yo recuerdo que mi mamá adulta ya, Dios empezó a trabajar con su corazón y empezó a confrontar cosas en su corazón. Y ella era como si tuviera una mochila pesada, cargando una mochila pesada. Cuando el Señor le mostró que habían heridas, ¿verdad? Que ella tenía que sanar respecto a su padre. Mi mamá fue y habló con mi abuelo. Y yo recuerdo que ella perdonó a mi abuelo. Y ella dice, yo fui liberada. Claro. Y quizás mi abuelo no reconoció muchas de las cosas. Quizás mi abuelo estaba encerrado, como usted decía, o sea, no entendía que él estaba tratando de hacerlo mejor. Sin embargo, ella hizo lo que ella le correspondía de su parte y perdonó. Y luego de ahí, su relación, mi mamá era la que se encargaba de él en su vejez. Durante todo el tiempo que él estuvo postrado, mi mamá estaba ahí también con él. Entonces, ¿cómo es el Señor quien trae convencimiento a nuestro corazón de que hay cosas que necesitamos cambiar? Y quizás la otra persona no tenga su corazón abierto a eso o no reconozca sus faltas, pero tú que entiendes y que el Señor ha abierto tu corazón para dar ese paso y lo das, ya como que ya diste el paso, suelta eso. ¿Por qué? Porque ya tú no eres responsable de lo que la otra persona reacciona. Ya cumpliste con tu parte delante de Dios. Y ya si la otra persona no cede, no cambia, sigue con las mismas actitudes, tú trata de mostrar a Cristo. Tú trata de actuar de una forma diferente. Si nunca escuchaste un te amo de tu papá, dile tú un te amo. Un te quiero, porque ya el Señor ha abierto tus ojos. Tú no te puedes quedar esclavizado en la mentira y atado. Necesitas ser diferente y actuar diferente. Y en su momento, el Señor trabajará en ese corazón, si ese corazón está dispuesto a que el Señor haga la obra. Pero es que a veces nosotros empezamos a crear expectativas de cómo queremos que la otra persona responda a lo que yo quiero decir. Y tiene que ser así, tiene que ser dicho de esta forma. Y a veces no es así. El Señor obra con cada uno de forma diferente, restaura de forma diferente. Yo diría que lo que tenemos que tener es un corazón dispuesto a recibir y hacer lo que el Señor quiere. Así es, una intencionalidad en nuestro corazón. Y yo recuerdo, bueno, me llega a la mente un episodio que tuvieron ustedes allá en Chica Verdadera. Creo que fue sobre la valentía que deben tener nuestros hijos. Y en una de las partes ustedes hablaban y decían, por ejemplo, la forma en que sus hijas han visto de ustedes ciertas actitudes en cuanto al evangelio, en cuanto al reino de Dios. Y escuchaba uno de los testimonios que decía que ella se llevaba a su niña a los lugares, a llevar a hacer cualquier cosa.
ella decía, llévate tus niñas, tus hijos, llévatelo, lo que tú haces en Dios, llévatelo para que ellos vean. Sí. Y luego entonces más adelante, cómo todas esas cosas fueron repercutiendo en su vida y cómo Dios ha ido obrando. Y eso realmente me llama mucho la atención porque yo creo que cada día más necesitamos estas cosas, cada día necesitamos poder expresarle a otros esas experiencias que vivimos para poder ayudar a los que vienen detrás, porque realmente cuánta necesidad de estos temas, cuánta necesidad de restauraciones familiares, de relaciones entre padres e hijos necesitamos en este tiempo. Hay vínculos que se han perdido totalmente y yo digo que uno de los culpables, aparte del enemigo, es también toda la tecnología, que siempre el enemigo las cosas buenas las quiere tergiversar para hacer cosas malas. Y estas cositas nos han dividido un poco, pero lo bueno es que es tarde. Que para eso, para esta hora Dios nos llama pues a restaurar esa relación si la hemos roto de alguna manera, si hemos perdido ese vínculo, hay tiempo. Así es. Y si no has comenzado a hacerlo, comienza a relacionarte con tus hijos. Esto es algo poderoso que va a edificar nuestras familias y al final va a edificar la iglesia y va a edificar la sociedad. Entonces esto es lo que nosotros queremos lograr y realmente todo lo que Marlene ha dicho es de mucho valor. Guárdalo en su corazón, pero también vamos a ponerlo en la práctica, porque a veces somos buenos oidores, pero muy pocos hacedores. Entonces, todo esto que escuchamos, todos estos recursos valiosos, todas estas informaciones de tanto valor, vamos a ponerlo en la práctica. Inmediatamente usted escuche esto, vaya. Y si no, antes de acostarse, no tiene el tiempo, no ha tenido el tiempo de ir a hablar un poquito con su niño, vamos a orar juntos, es una forma de relacionarnos. Vamos a hacer un juego de mesa en casa, es una forma de relacionarnos. O sea, todas las herramientas están ahí, pero como decía Marlene, hay que tener la intención de querer hacer estas cosas. Y recordar, Tara, también que la enseñanza, tú eres un administrador, papá o mamá. Dios da los recursos para que nos guiemos de eso. Claro, ustedes se guíen de eso. Y la crianza es espiritual, porque es que tú no sabes qué hacer de tus hijos. No es tu patrón el que debes enseñar, es el del Señor. Por eso las familias de ahora están rotas, porque se le olvida que debemos enseñar el patrón del Señor a sus hijos. Porque al final quien va a dar cuenta, tú vas a dar cuenta de tus hijos, pero quien va a dar cuenta de cómo eso que tú le has enseñado es Dios que se reparte en el corazón de cada uno de ellos para que eso dé fruto realmente. Y la palabra caiga donde tenga que caer. Eso es función del Señor. Si nosotros sembramos la semilla, el Señor hace que esa semilla crezca y dé fruto a su tiempo. Porque eso es una cuestión de fe. Tú vas a sembrar en fe creyendo que Dios va a obrar. Y te aseguro que si tú lo dejas al Señor, Él lo hará. Sí, y el Señor es quien conoce a nuestros hijos. Exactamente. Él lo diseñó con un propósito. Es nosotros como padres tener los oídos abiertos a escuchar como la antenita, ¿verdad? La voz del Señor. Señor, ¿qué tú quieres para mi hijo? Porque muchas veces, y wow, esto da para otro podcast, pero muchas veces nosotros invertimos o queremos que nuestros hijos hagan muchísimas cosas. Que toque batería, que cante, que juegue esto, que haga lo otro. Pero cuando Dios diseñó a tu hijo, lo diseñó con algo especial. Así es. Y ese niño o esa niña Dios lo va a utilizar para que su obra sea extendida. Entonces, nosotros como padres necesitamos escuchar la voz de Dios y vamos a ver dones y talentos que ya Dios ha puesto. Eso es lo que tenemos que desarrollar, porque eso es lo que Dios va a usar para ampliar su reino. Entonces, cuando tú empiezas a distraerte con natación, con esto, con todo lo otro, o sea, llenando el plato, sin descanso. Exacto, ¿verdad? Y quiero llenar esa agenda de nuestros hijos. Eso es así. Sin descanso, ¿verdad? Porque ya el niño no sabe lo que es descansar, lo ven como algo malo. Entonces lo llenamos de todo eso y no nos guiamos a lo que el Señor quiere para la vida de mi hijo. Y estar alineado al plan de Dios para la vida de mi hijo. Cuando nosotros nos damos cuenta de eso y buscamos el rostro de Dios para dejarnos guiar por Él, oye, las cosas tienen que ser diferentes. Y tú vas a ver cómo las cosas se van a mover en la casa y en la familia. Y de hecho hasta su corazón como que te da alegría y te da paz porque está en el lugar correcto. Exactamente. Y haciendo lo correcto. Así es. Son como flechas, como dice la palabra. En el Salmo 127. Nuestros hijos son flechas, son saitas que vamos a lanzar allá afuera. Y nunca sabemos de qué manera ellos están aprendiendo a nosotros. Y ellos van a servir, como tú decías, de instrumento para bendecir a otros.
nosotros. sí. Y para predicarle el evangelio. Ujú. Wow, Dios mío, sí, dice Marlene que da por otro podcast, hay que hacer otro podcast. Hay que invitarla de nuevo con estos Sí, temas, muy pero en lo que llega la próxima invitación, no deje de escuchar a Chicas Verdaderas, que recientemente tuvieron un pijama party, Sí. que no pude ir porque mi niña tiene 5 Pues y no entraba en el para rango, pero me quedé con muchas ansias, le compartimos en el grupo también. Ajá. Con muchas ansias de ir, ya será para una próxima, pero Marlene, gracias. Siempre. Gracias por bendecir nuestras vidas a través de la palabra de Dios, tu ministerio, Amén. todo el conocimiento que Dios te ha permitido tener. Y sobre todo porque nos consta que lo que tú hablas, lo hablas porque lo vives y Amén. porque lo has vivido. Y eso yo creo que tiene mucho valor en estos tiempos. A veces tenemos mucho conocimiento, mucha información, pero vuelvo y repito, no quiero caer en lo mismo, pero en la praxis nos quedamos un poquito atrás. No sé si quieres decir alguna otra última cosa, Marlene, para entonces despedirnos. Bueno, yo diría que así como ustedes mencionaron, nuestros hijos son regalos del Señor. Y los tenemos en casa por tiempo limitado, ¿verdad? Entonces que lo más que podamos, hagamos el esfuerzo de invertirnos en ellos, de apuntarles a Cristo, de ser un reflejo de amor, de gracia a ellos y que de alguna otra forma ese impacto que causamos en sus corazones, ¿verdad?, pueda pasar de generación en generación. Y yo diría que el evangelio, o sea, que el evangelio se vea reflejado en tu casa. Amén. Y que esto pase de generación en generación. Amén. Bueno, un placer, queridos amigos, ya saben, suscríbanse, dejen sus comentarios, ayúdenos a seguir difundiendo la palabra del Señor, agradecidas con Marlene, agradecidas del Ministerio de Chicas Verdaderas, y aquí estamos, pronto con el tercer y último episodio de esta hermosa serie cortita, pero muy contundente. Bueno. Así que gracias nueva vez, gracias al público y te esperamos en una próxima entrega en Mujeres Arraigadas en su Palabra. Dios les bendiga.